Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a la tercera sesión del taller modelamiento de los equipamientos de un sistema de potencia, para el cual tenemos como ponente al ingeniero Hans González, a quien le extendemos un cordial saludo de parte de los presentes en la reunión y del equipo de capacitaciones. Algunas recomendaciones para todos antes de comenzar. Por favor, se les pide mantener sus micros y cámaras apagadas. Y si tienen alguna duda o pregunta durante la sesión, pueden escribir en el chat. Sin más que acotar, le doy el pase al ingeniero. Adelante, Hans. Buenas tardes con todos, chicos. ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden confirmar? Se escucha. Hans, ¿Qué muy tal, bien. chicos? Buenas tardes. Bien, en primer lugar, disculparme por las dos clases aplazadas. Tuve un tema bien delicado de salud. Espero que todo salga bien, chicos. Ahorita me gustaría conectarme, pero no tengo una cámara a la mano. ¿Sí? Quiero recordarles la última clase, ¿sí? Que abarcamos sobre líneas, ¿ok? Donde pudimos modelar una línea de transmisión, ¿ok? Si no me equivoco, en 138 kilovoltios, ¿sí? Para la clase de hoy vamos a abordar transformadores y un poco de generadores. Lo que sí me gustaría, chicos, dependiendo de su disponibilidad, podríamos tener una charla adicional para abordar lo que son generadores y un poco de variaciones, ¿sí? Lo que hoy me toca abordar hoy día es terminar el tema de transformadores y hablar sobre un sistema eléctrico de potencia, un análisis de un sistema eléctrico de potencia, ¿sí? De igual forma, también estaba pendiente el manejo del software, lo voy a hacer hoy día, ¿correcto? ¿Sí? Y si tiene alguien una duda antes de empezar, me gustaría que lo pueda decir por mensaje o por voz. Ah, les doy el pase, a ver. Somos 5 o 6, ¿no, chicos? ¿O hay más integrantes? ¿Me Somos 11 confirma? personas en total. Ah, ok, ok, ok. Bien. Mira, si no hay consultas, no hay problema. Igual también lo pueden hacer al final de la clase, ¿ok? Bien, creo que ya quedó entendido sobre el modelo de una línea de transmisión justo para, en el caso de el módulo de análisis de flujo de potencia, ¿correcto? Una línea de transmisión se caracteriza por tener una resistencia por las pérdidas de transmisión, una inductancia, ¿no? Por el magnetismo que circula a través de la línea de transmisión sobre el conductor, ¿no? Y en los extremos, la capacitancia, ¿no? Entonces, este modelo o el modelado de esta línea o de una línea en general es suficiente para, para mostrarlo en el módulo de flujo de potencia, ¿correcto? Cuando uno quisiera abarcar otro módulo que no sea el de flujo de potencia, ¿ok? Por ejemplo, tú tienes aquí el Power Factory, ¿correcto? Tú despliegas aquí tienes varios módulos, ¿sí? El módulo de este curso es flujo de potencia. Por aquí, a ver, debemos activar un caso de estudio, ¿ok? Entonces aquí ya tú tienes los módulos, ¿no? Tienes el módulo de análisis de contingencias, el nuevo módulo que es cuasi estacionario, ¿no? Cuasi dinámicas, simulaciones cuasi dinámicas, simulaciones RMS y MT que se ven netamente en estabilidad y transitorios electromagnéticos, ¿correcto? Y asimismo tiene los demás módulos, ¿no? De valores que lo es en estabilidad permanente. Protecciones y flash, análisis de cables, ¿ok? A esto se refiere con conductores subterráneos, ¿ok? Armónicos también es un tema importante, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, chicos, ahí tienen los demás módulos, ¿ok? Ya dije la anterior clase que el módulo para correr flujo de potencia es F10, ¿correcto? Con F10 activas el módulo de flujo de potencia, ¿ok? Ahora, el módulo de flujo de potencia no lo tienes en esta lista, ¿sí?
la tienes aquí. Lo primero que te muestra Power Factory es esta opción de módulo que es el load flow y la opción de módulo de short circuit, ¿no? El calculates short circuit, o sea, cálculo de cortocircuito, ¿correcto? Y entrando un poquito a cortocircuito, no es cortocircuito como tal, sino es cálculo, ¿correcto? Porque lo que haces tú es calcular el cortocircuito, ¿sí? No modelas tú el cortocircuito tú lo calculas, ¿de acuerdo? Bien, entonces en el módulo de flujo de potencia, si le vas a dar un check, te muestra una sábana de opciones, ¿sí? Entonces, tú observas en el primer momento, ¿no? Método calculado. ¿Por qué te habla de un método de cálculo? ¿Alguien se puede preguntar por qué? El método simplemente existe porque tú estás evaluando un circuito. Y cuando te refieres a un sistema de potencia no es un solo circuito, sino son varios, ¿ok? Actualmente el CEIN tiene aproximadamente más de 190 nodos en el sistema. Y aquellos que ya llevaron su flujo, el curso de flujo de potencia, a mano se puede calcular tal vez con 5, 7, 10 barras, ¿no? El análisis de flujo de potencia. Mayores esos valores, uno, es muy extenso el cálculo. Dos, no tienes una buena herramienta, ¿no? A mano que te pueda ayudar con el cálculo, ¿sí? Y por eso nacieron los software basados en la ingeniería, eléctrica y sistemas de potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tienes aquí, ¿me confirmas, Jorge, si se puede observar mi cursor? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Entonces tú tienes aquí también Active Power Regulation. ¿Para qué es ello? Actualmente, ahorita que vamos a tocar el tema de transformadores, tienes aquí, ¿no? Automatic Tap At-Home Off Phase Shifter, ¿no? ¿Para qué es esto? Actualmente los transformadores de potencia, ¿ok? Ya pasando el tema de transformadores de potencia, no es un equipo, ¿ok? Un transformador es un dispositivo, ¿sí? Entonces, como dispositivo, ¿qué controla o qué monitorea? Simplemente te va a monitorear los parámetros, ¿ok? Los parámetros de un circuito eléctrico. ¿Y cuáles son esos parámetros, no? Son la tensión, ¿ok? Son la tensión, la corriente. Y pregunta, ¿también se podrá monitorear con un transformador de potencia la frecuencia o no? La frecuencia se puede haber afectada cuando el transformador por A o B se daña, por A o B no funciona bien, ¿ok? Pero lo que en operación normal o en estado bien del transformador, los parámetros a monitorear, ¿no? Son la tensión y la corriente. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, Hansi, la potencia no la controlas. ¿De acuerdo? La potencia igual va a ser siempre la misma desde que llega de la línea de transmisión hacia el transformador. Lo que llegue de la línea lo va a transmitir por sus devanados. ¿Ok? Entonces, a ver si alguien me puede ayudar cómo utilizo el cursor aquí. Disculpen, chicos. Mm, ¿se ve también la presentación de la diapositiva arriba de las opciones, Jorge? Sí, sí se Porfa, logra ver. ayúdame. ¿Cuál es esa opción para hacer yo trazos aquí? Creo que en presentar abajo a la izquierda. A ver, ¿aquí? En presentar, ahí. Ah, ya, cuando presento ya puedo tener la opción de... Ah, y aquí, perfecto, gracias, gracias. Entonces, miren, tú estás monitoreando la tensión y estás monitoreando la corriente. El transformador va a ser solo el monitoreo de estas dos variables, ¿ok? Porque, como les dije, desde la línea, ¿no? Tienes aquí el transformador, un ejemplo, ideal del transformador es que tengas un devanado que se le llama primario, ¿no? Y un devanado que le puedes llamar secundario, ¿no? ¿Sí? En ambos extremos, lo que vas a tener siempre va a ser la tensión medida en bornes, ¿ok? Que trae la línea, ¿ok? Que te trae la línea, ¿sí? ¿Qué más? La corriente que circula por la línea va a circular por acá, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la potencia en un extremo va a ser B por I, ¿ok? B por I, pero vectorial, ¿ok? Hay que hablar con términos adecuados, ¿ok? ¿Sí? Respetando ahí los vectores. Bien, entonces la potencia
En un extremo va a ser B por I, llámale S, ¿ok? Entonces, ¿qué se espera en el segundo devanado del transformador? ¿Qué se espera aquí? ¿Una potencia mayor, una potencia menor? Netamente vas a observar o vas a tener la misma potencia. Eso no va a cambiar en un transformador, ¿ok? Si hay una excepción, tal vez puede haber una excepción. ¿Cómo puede haber una excepción? Cuando a este equipamiento llamado transformador le instalas un regulador, ¿no? Un regulador de tensión. ¿Y qué es un regulador de tensión? ¿Qué es lo que hace un regulador de tensión? Es un equipamiento, ¿no? Que se agrega aquí de vanados adicionales, ¿ok? En el que el transformador puede saltar de un tap a otro, ¿ok? Una posición de tap a otro. ¿Y qué es un tap? Cuando tú tienes aquí el devanado de un transformador, ¿sí? Esta es la representación ideal, ¿ok? Entonces, tap se le llama a esa parte del dispositivo de regulador automático que puede hacer que el devanado pueda estar monitoreando hasta aquí, o pueda fijar la tensión hasta aquí, o pueda también fijarlo hasta acá, o puede también fijarlo hasta aquí, ¿ok? No sé si los alumnos de sistemas de potencia han tenido ese tipo de exámenes con un regulador bajo carga, también se le conoce como un regulador de tensión o bajo carga, ¿sí? Entonces, la tensión es variable, ¿sí? Variable la tensión en estos rangos. Y entonces, si tú varías la tensión de tu potencia S, ¿no? Que tienes B y tienes I, si varía la tensión es obvio que va a variar tu potencia, ¿no? ¿Ok? Pero son en escenarios fijos. Lo que quiero que se entienda antes también de hablar de transformadores, ¿ok, chicos? Si me voy a la última diapositiva. Ah, ya, ¿cómo puedo borrar aquí? Disculpa, Jorge. Creo que es aquí, ¿no? Ya está. Entonces, si me voy al tema, ¿no? De análisis de flujo de potencia, ¿ok? El análisis de flujo de potencia o módulo de flujo de potencia es un análisis estático. ¿Y qué significa que yo diga un análisis estático? Tú vas a tener aquí tus parámetros, nuevamente hablando de los parámetros, vas a tener acá tus parámetros en el tiempo, ¿ok? En el tiempo de la tensión, ¿no? La tensión en el tiempo, tú no sabes cómo se comporta la tensión, ¿ok? Tú tienes ahí los parámetros de la tensión. Vas a tener los parámetros de la corriente. Estoy haciendo un bosquejo como que ideal, ¿ya? En todo momento hay un valor de tensión y hay un valor de corriente en el seguin, ¿ok? En todo el sistema eléctrico interconectado nacional, las tensiones y las corrientes se están moviendo en cada instante. ¿Por qué? Porque hay energización, desenergizaciones de líneas, ¿ok? Un generador ha salido, ¿ok? Una línea acaba de afectarse por, no sé, o la caída de una paloma, ¿no? La minera Antamina ha tenido fallas y su carga ha salido, ¿ok? Entonces los problemas aquí del Seiin, ¿sí? Son en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa un análisis de flujo de potencia? El análisis de flujo de potencia se realiza en un tiempo, en un punto de la operación de todo el tiempo que tú estás observando aquí. Entonces, bajo esa premisa, tú vas a analizar o tú vas a ver los comportamientos del flujo de potencia en un punto. Cuando la tensión está en este punto, ¿cómo se comporta la corriente? ¿Cómo se comporta la frecuencia? Si es que acá hay frecuencia, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se comporta la carga en ese momento? La generación, ¿cómo se comporta, ¿no? La generación, la demanda, ¿cómo se comporta? O sea, tu análisis estático. O sea, tú lo vas a ver en un punto del tiempo de operación. Por eso que les hablé, no tengo la presentación anterior, pero les hablé sobre el comportamiento de la demanda, ¿no? Entonces, en un punto determinado se va a analizar la demanda, la generación, y vamos a ver los comportamientos de la tensión y de la corriente. ¿Ok? Entonces, en ese punto, el TAP, el regulador bajo carga, ¿no? El regulador bajo carga, ¿sí? Va a estar en una posición fija, ¿sí? Ah, pero también hay reguladores automáticos, ¿ok? Entonces también en ese instante vamos a ver ese regulador automático en qué punto se encontró, ¿ok? ¿Sí? No estamos haciendo un análisis en el tiempo, ¿ok, chicos? Que quede eso bien claro para que se pueda entender lo que estamos estudiando, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien, chicos? Bien, espero que sí. ¿Para qué? Para entender un regulador automático
de tensión, ¿sí? Bien. Entonces, el modelo, el modelo de un transformador de potencia reflejándolo a lo que uno puede denominar realidad, o sea, modelar significa expresar el modelo de este transformador o expresar el transformador en lo máximo que se pueda. Entonces tienes esta representación, ¿ok? Donde esto es el núcleo del transformador, ¿ok? Este es el núcleo del transformador, lo que no se ve internamente, ¿sí? Y tienes los devanados, ¿ok? Tienes un devanado aquí y tienes un devanado en el otro extremo. Discúlpame, un devanado tienes en una primera parte que le puedes llamar devanado primario y en una segunda parte un devanado secundario, ¿ok? Esos devanados tienen un modelo. De igual forma, ese ganado como conductor refleja una resistencia por el desgaste del calor que fluye por ahí la corriente y tiene una inductancia, ¿ok? Pero ¿qué más observamos en un transformador? Más allá de los conductores, que tiene un núcleo. Ese núcleo puede ser de material ferroso. ¿Para qué? Para que pueda transmitir mejor la corriente, ¿cierto? Ustedes saben por sus cursos básicos que ante un devanado o una espira, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo alimentas la fuerza de ese campo? Porque entiéndase que cuando circula una corriente por un devanado, ¿qué existe? Van a ser el campo magnético, ¿sí o no? Que va a recorrer por todo el devanado, ¿cierto? Entonces aquí las líneas de campo son más intensas, ¿ok? Justo aquí en estos puntos, el campo es mayor. ¿Y cómo yo puedo hacer que ese campo aún sea mayor a lo anterior? Lo que puedo hacer es poner un material ferroso, ¿no? Que puede incrementar esas líneas de campo. Y así se diseña un transformador, ¿ok? Y estas líneas se incrementan más, ¿de acuerdo? Por eso su naturaleza o su constitución física del transformador, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa parte se modela de esta forma. Ahora, ojo, para ponerle poco más de nivel. Esto de aquí es una parte física, ¿ok? ¿De acuerdo? Y esto también, ¿sí? Lo único fijo dentro del transformador son las láminas de hierro, donde por ahí que circula la corriente, no circula la corriente, ¿ok? Circula el campo magnético, ¿ok? El campo magnético circula, por lo tanto eléctricamente hay un espacio vacío. O sea, ¿puedes creer que este espacio es vacío eléctricamente? Por lo tanto, si esto es un espacio vacío eléctricamente, los parámetros que se encuentren aquí, ¿no? De resistencia, inductancia, se tiene que elaborar matemáticamente para que esos parámetros se reflejen en el lado primario. ¿Ok? Esa es la razón por la cual en tu curso de transformadores dice refleja el lado secundario en el primario o refleja el lado primario en el secundario. ¿Por qué? Porque hay un espacio eléctrico vacío. ¿Sí? Entonces, así es como tú puedes entender que los parámetros eléctricos, ¿no? Se ven reflejados en un transformador. Entonces, tú lo que vas a tener aquí son los parámetros eléctricos, ¿ok? ¿Sí? De un lado, por ejemplo, este es el lado primario, ¿sí? ¿Y a qué le llaman? R2', ¿sí? Ahí está, se llama R2', no se llama X2, como lo ves aquí. Hans, pero ¿por qué no es X2? Como ya le expliqué, se refleja todos los parámetros eléctricos que encuentres aquí, ¿no? Al otro lado, al lado primario. Por eso que no lo llamas R2, le llamas R2', X, X2, X', ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vemos en el material ferroso o en el núcleo, ¿no? Vemos una resistencia, ¿no? Que es pero no es una resistencia como tal, no es la resistencia del material ferroso, claro está, y la inductancia que puede tener el mismo núcleo, ¿de acuerdo? Entonces así se ve modelado o transmitido lo que observamos físicamente aquí a lápiz y papel, ¿ok? Entonces, y partiendo de estas premisas, yo puedo, ¿no? En Power Factory, modelar ese transformador. ¿Y cómo se modela? Del siguiente modo, ¿no? Disculpen si no me acostumbro bastante al lápiz del PowerPoint, disculpen chicos. Entonces, aquí tienes.
y observas en Power Factory cómo se modela, cómo se describen los parámetros de un transformador. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que te pide Power Factory? Asimismo, cuando tocábamos nosotros el tema de secuencia positiva, negativa, cero, para entender el análisis en Power Factory. ¿Por qué? Porque Power Factory es un software que lo ha implementado de esa forma. Si Power Factory utiliza la secuencia positiva, negativa y cero, entonces vas a tener que escribir las secuencias de positiva, negativa y cero, ¿no? No hay forma como meter los parámetros eléctricos de fases, ¿no? Entonces, aquí también al transformador, ¿qué le dice al transformador Power Factory? Más allá de tu resistencia y lo que podamos observar, ¿sí? En el modelo, yo necesito, ¿ok? La impedancia de secuencia positiva del transformador. ¿Y qué significa eso? También necesito la impedancia de secuencia cero del transformador. ¿Y qué es eso? Es lo que estamos observando aquí. Al final todo, esto es una impedancia. Hablamos de resistencias e inductancias, sigue siendo una impedancia Z. Para aquellos que están llevando sus cursos básicos todavía y no llevan circuitos eléctricos, una impedancia es igual a la resistencia más, ¿no? Un vector J, ¿sí? De la inductancia, ¿no? En este caso, reactancia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la suma de la impedancia. Entonces, yo quiero el total de la impedancia de secuencia cero y secuencia positiva, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué no hablamos de secuencia negativa? Porque es lo mismo. La impedancia de secuencia negativa y positiva en un transformador lo tiene, es ese mismo valor, entonces no es necesario para... O no lo tiene un transformador, perdón, disculpa, no lo tiene un transformador, ¿sí? Entonces, tengo estas dos, tengo estos valores y ojo, esto lo observas para qué? Para un transformador de dos devanados, ¿sí? Donde su modelo, ¿no? Su gráfico en Dixieland es así, ¿ok? Perdonen la mano, ¿ok? Para tres devanados, ¿cómo será? Para tres devanados será así, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, si hay dos devanados, significa que tienes tú dos enrollamientos, ¿o no? Tienes uno acá y tienes otro acá. Si fuera tres, tendrías uno acá, otro aquí, ¿no? Y otro aquí. Entonces, tú vas a inscribir los parámetros de impedancia de secuencia positiva y negativa de los devanados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí Power Factory te dice la impedancia de secuencia negativa entre estos dos devanados, te dice Power Factory. O sea, vas a tomarme de estos dos. Por eso que tú lo que haces, lo que haces aquí, ¿no? Lo que haces aquí es reflejar todo a un solo lado, ¿sí? Porque tenías el de devanado primario, ¿sí? Que era esto de aquí, que era esto de aquí, ¿sí? Y como te pide los dos, reflejas esto aquí también. Una vez que lo reflejas todo, esto se convierte en una sola impedancia. Entonces esa única impedancia lo colocas aquí. Aquí lo colocas. Aquí. Y Hans, ¿y qué tiene la impedancia de secuencia positiva? No inscribes la impedancia como tal, ¿ok? Miren lo que hace Power Factory. Power Factory no te pide la impedancia de secuencia positiva como tal, como lo que pasaba en las líneas de transmisión. No te lo pide como tal. Lo que va a hacer es que te va a pedir las pérdidas del, de vacío, las pruebas de vacío y las pruebas de cortocircuito, ¿sí? Entonces tú sabes que por las pérdidas de vacío, ¿sí? Vas a tener las pérdidas en el cobre. Disculpen, por el ensayo de vacío vas a tener las pérdidas en el cobre, ¿ok? ¿Qué es esto? Copper loss, ¿sí? Y por las pruebas de cortocircuito, ¿sí? Vas a tener una impedancia, se le dice, o tensión de cortocircuito también, impedancia de cortocircuito y tensión de cortocircuito, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la prueba de vacío de un transformador y qué es la prueba de cortocircuito en un transformador? ¿No? Entonces, los ensayos de vacío y de cortocircuito, ¿sí?
Antes de pasar a eso, también tienes aquí a un transformador de 3 devanados, como lo mencionaba, ¿no? Entonces igual Power Factory te lo va a pedir para el equivalente que hay en este devanado con ese de aquí. Mejor aquí, ¿verdad? Para que se vea. O sea, tú tienes acá el devanado uno, el devanado 2, el devanado 3. Entonces te va a pedir la impedancia que existe aquí y aquí, la impedancia que existe de aquí con este devanado, con el tercero, y el segundo con el tercero. Por lo tanto, tú vas a ver aquí, ¿no? Esto le vas a llamar HV, ¿ok? Aquí le vas a llamar MB, en media tensión, no normalizado. Así no es que sea baja tensión, no que es la tensión menor entre las tres. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tienes la impedancia de cortocircuito, ¿no? El lado de alta con el lado de media, el de media con el lado de baja, y el de baja con el lado de alta. Tienes tres impedancias de cortocircuito. Muy diferente a lo que observaste aquí, ¿no? Aquí tienes solo uno, ¿ok? Entonces también tienes que tener cuidado con el número de banado que dibujes, ¿de acuerdo? Porque solamente no que por dibujos se vea otro devanado más, sino que también influye en tus parámetros de impedancia, ¿no? O en tu modelado del transformador, ¿sí? Bien, entonces, bajo esa premisa, ¿no? Tienes esta tabla, ¿no? Y otros parámetros. También te lo pide las pérdidas en el cobre que se observan en las pruebas de vacío, la impedancia o tensión de cortocircuito que se observa en las pruebas de cortocircuito, ¿sí? Y ojo que siempre es secuencia positiva y secuencia negativa, o cero, disculpen, secuencia cero, ¿ok? Ahora, normalmente, chicos, esto sale de las pruebas de un transformador, ¿ok? En cambio, esto es un cálculo a mano, ¿ok? Hasta donde yo puedo explicarle, chicos, ese es un cálculo a mano, ¿ok? Tal vez alguien me pueda corregir, si me dice que el cálculo es también, tomada por laboratorio, pero hasta el momento no sé eso yo. Lo que te puedo decir es que es un cálculo a mano, ¿ok? Bien, ¿pero qué más tienes que inscribir en el modelo de un transformador? La potencia del transformador. Ojo, y la potencia, chicos, nuevamente también es por juego de devanados. Esto de aquí es una potencia a transmitir, ¿cierto? Tú tienes aquí otro devanado, con este también es otra potencia que el transformador va a tener, ¿sí? ¿Ok? Y la potencia que va a tener este devanado con este devanado de aquí. Tiene tres potencias, ¿no? ¿Sí? Entonces ya defines, ¿no? Para el lado de alta voy a tener una potencia de 25 megavoltampere, para el lado de media 7.5 megavoltampere, para el lado de bajas 17.5 megavoltampere. ¿De acuerdo? Ojo, si alguien se pregunta, oye, pero ¿por qué en el lado de menor tensión hay mayor potencia? Es claro, porque recuerda tú que cuando explicamos cómo se compone un sistema eléctrico, en el lado de menor tensión es donde se lleva la potencia de distribución. Entonces se entiende que ese transformador en algún momento va a llevar potencia a un pueblo, una ciudad, a todo un departamento. Por eso que la potencia es mayor, 17.5. En cambio, el devanado de media siempre se le conoce como devanado de compensación, donde por ahí se puede extraer servicios auxiliares, este, cosas pequeñas, ¿ok? ¿Sí? Un consumo más pequeño todavía, porque es menos de la mitad, ¿sí? Y de igual forma la tensión, ¿no? Como les dije en su momento, la tensión no estaba normalizado, podemos tener una tensión de 132 kilovoltios. Esta tensión sí está normalizada a 34.5, ¿ok? Y al igual que el de 10.5. ¿Ok? Y adicionalmente, vas a tener el grupo de conexión. ¿Alguien me puede decir qué es el grupo de conexión o el grupo vector? ¿Sí? Lo que sucede que en un transformador, ¿sí? Como tiene un sistema eléctrico aislado, ¿ok? ¿Sí?
la configuración. ¿Alguien ha llevado sus circuitos eléctricos? Creo que todos, ¿no? Saben que tiene su conexión estrella, ¿no? Y su conexión delta, ¿no? ¿Ok? Eso siempre es característico de un sistema trifásico, ¿ok? Vas a tener configuraciones, ¿no? Como es el de estrella y delta, ¿no? Esto de aquí es delta, ¿sí? Y esto de aquí es delta, ojo chicos, esto es delta. ¿Y qué significa la configuración delta? Simplemente que ahí no tienes constituido un neutro, donde la corriente viaje a tierra, ¿ok? Eso es bueno para aislar los temas de problemas de armónicos, es muy bueno, ¿sí? Pero no tienes, ante una falla que ocurra, un, un neutro que pueda viajar por ahí, el cortocircuito, ¿correcto? Entonces también tienes la configuración estrella, ¿no? Que este sí tiene un punto de conexión a tierra, ¿ok? Y esto puede estar directamente aterrado a la tierra, ¿ok? Directamente aterrado a la tierra. Si ya fueron a unas subestaciones, pregunten, chicos, ¿dónde está el aterramiento del transformador? Le van a indicar que el conductor mismo baja y ahí se observa. Y este mismo aterramiento a tierra puede tener un transformador, ¿ok? Una resistencia puede tener, ¿sí? Eso tema se podría tocar en cortocircuito. O también puede tener toda una impedancia, ¿no? Toda una impedancia Z, ¿ok? Hasta también puede tener reactor de neutro. Ya es otro tema que pues, se puede hablar en compensación reactiva, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí son las constituciones de los parámetros en un transformador. Y ahora sí hablemos sobre las pruebas de vacío y las pruebas de cortocircuito. Bien, en este caso me ayudé de la IA, ¿no? Para poder explicar un poco sobre qué significa el ensayo de vacío, ¿no? Y el ensayo de cortocircuito. Bien, ahí se puede observar un transformador de dos devanados, ¿ok? ¿Sí? En el que su representación, ¿no? Eh, en lápiz y papel, disculpen la expresión, son estos dos figuras de devanados. Sí se ve mi cursor, ¿no, chicos? ¿Cierto? Donde un extremo lo dejas en abierto, ¿cierto? ¿Sí? Y luego lo otro lo tienes a una tensión, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que circule la prueba, se aplique se cierre aquí el potenciómetro, ¿no? O el batímetro, ¿sí? Se van a empezar a medir las pérdidas en el cobre. ¿Por qué? Porque como este extremo lo tengo vacío, ¿no? Voy a leer todo lo que dicen los devanados, ¿no? Y esa resistencia expresada de los devanados es prácticamente las pérdidas que ocurren en el cobre, ¿sí? En este ensayo se realiza alimentando pues a un devanado, ¿no? Como yo lo hablé. Generalmente es el de baja tensión, ¿ok? El de menor tensión, ¿sí? A su tensión nominal, le aplicas la tensión nominal al transformador, ¿ok? Mientras que el otro devanado obviamente está abierto, ¿sí? Entonces, ¿y para qué sirve esta prueba? Ya se los mencioné, ¿no? Su uso principalmente es para modificar también las pérdidas en el hierro, ¿no? ¿Sí? Como no hay otra corriente circulando por la carga, ¿ok? La potencia que consume el transformador en este estado, ¿no? Se pierde casi totalmente en el núcleo. Y por histéresis, bueno, es otro tema, no quiero ahondar muchos, chicos, ¿sí? Y corriente Foucault, ¿no? Se tiene ahí las pérdidas en el cobre, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ahora, para la prueba de cortocircuito, ¿no? Tenemos la siguiente imagen. Uy, disculpen. Ahora, ¿se ve? Ahora la prueba en cortocircuito, ¿no? La prueba en cortocircuito, ojo chicos, me corrijo, anteriormente dije aquí pérdidas en el cobre, es pérdidas en el fierro, ¿ok? ¿Sí? Aquí en la prueba de cortocircuito, ¿no? En el que se hace cortocircuitando también el lado de baja tensión, ¿sí? Se aplica una tensión en el lado de alta, ¿sí? Es la tensión, se eleva lentamente, poco a poco, desde cero hasta tener su punto, nominal, ¿sí? De corriente nominal.
¿Y qué es lo que sucede aquí, ¿no? La tensión, ¿ok? La tensión, este, muy baja, ¿no? Al ser muy baja la tensión, ¿cierto? Normalmente es entre el 2 al 10% total, ¿ok? El núcleo casi no se magnetiza, no se puede poner no se magnetiza, ¿ok? Por lo que las pérdidas en el hierro casi son cero, ¿sí? O sea, las pérdidas acá casi son cero. Entonces, toda la energía que se consume aquí se gasta al calentar los cables. Y es aquí donde tienes las pérdidas en el cobre, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, en la prueba de vacío tienes las pérdidas por el fierro, ¿no? Y en las pérdidas de cortocircuito, en el ensayo de cortocircuito tienes las pérdidas en el cobre, ¿ok? ¿Sí? O sea, el objetivo de este ensayo es para medir las pérdidas en el cobre y el objetivo de las pruebas en vacío es para medir las pérdidas en el fierro, ¿sí? Me disculpen si me equivoqué al inicio, ¿ok? Ya me corregí. Entonces, esos son los dos únicos objetivos. Entonces, si tú regresas a los parámetros de un transformador, ¿no? Tienes aquí las pérdidas en el cobre. ¿Y eso dónde lo obtienes? De la prueba del cortocircuito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el short circuit voltage, ¿no? Que es la tensión de cortocircuito, es la tensión a la cual fue sometida esa prueba. ¿Ok? En este caso fue al 0,97% de la tensión nominal. ¿Sí? Igualmente aquí. Aquí fue a 4,44, 1,31 y 6,92. ¿Sí? Y como les dije, la parte de impedancia secuencia cero es un valor calculado. ¿Ok? Ahora, ¿hay más cosas en en el modelo de un transformador? Sí, por supuesto que lo hay. Entonces, uno se dirige a un transformador, ¿ok? Ingresa, ¿cierto? Le da clic en Type, es lo que hablé en la primera clase, que era sobre características ya particulares dentro del transformador, ¿sí? Entonces aquí vas a encontrar tú lo que habíamos explicado. Ahora, ¿por qué se coloca de color morado estos parámetros, ¿no? Ahí te indica, ¿no? La tensión de cortocircuito de referencia, ¿no? Ya correspondiente mínima, ¿no? De la potencia es la mínima en las potencias de alta y media, ¿no? De aquí los valores han excedido, ¿ok? ¿Qué más observas aquí? Nos vamos a LotFlow y encuentras un bagaje de información. En general tienes, como les dije en un inicio, la posición de los tabs, ¿ok? En este caso este transformador no tiene tabs en el lado de alta, pero sí lo tiene en el lado de media, ¿ok? Donde la tensión cambia a 1%, ¿sí? De todo el 100% cambia un 1% de acuerdo al uso que uno hace. ¿Y cuántas posiciones tiene? Aquí es una pregunta trampa, ¿ok? Cuando yo te digo tiene 20 posiciones, 10 arriba y 10 abajo, es falso. Tiene 21 posiciones. ¿Por qué? La posición neutral o la posición cero donde empieza es una posición más, ¿ok? Y aquí tienes, ¿no? Nuevamente las pérdidas de la carga y de la corriente, ¿no? La parte de la magnetización, de la impedancia de magnetización, ¿cierto? Y de igual forma de secuencia cero. ¿De acuerdo, chicos? De aquí también, pues, aquí esas cosas ya no se ven, ¿no? Esto lo puedes observar si es que estás abarcando una simulación de transitorios electromagnéticos, donde puedes observar aquí la curva de histéresis, ¿sí? O la curva de magnetización del transformador, ¿ok? Pero para el estudio de módulo de flujo de potencia no es necesario. Como les dije, es un punto de análisis, ¿ya? Entonces aquí también tienes simulaciones, o sea, esto se repite en simulación RMS, MT, de igual forma, para el módulo de cortocircuito, ¿no? Si es necesario, también escribes nuevamente aquí la secuencia cero de magnetización, de impedancia, ¿de acuerdo? Y eso es, ¿ok? Eso es. Entonces, me he pasado básicamente una hora, chicos, explicando transformadores, ¿ok? Y todavía falta analizar cómo se comporta un transformador en una red, ¿sí? Ahora, ya no tienen miedo de que vean aquí estas configuraciones. Como les expliqué, cada devanado tiene una configuración, ¿sí? Donde puede ser delta o puede ser estrella, ¿sí? Y eso va a depender del uso que tenga el transformador, ¿ok? Bien, como les dije, mira, en el devanado de compensación, hasta tienes
una conexión de un transformador zigzag. Ok, este símbolo que están viendo aquí, o si me permiten usar la presentación, aquí, este símbolo que ven aquí, es así. Tendría que presentar, ¿no? Ya a ver. El símbolo que vimos hace ratito es de este símbolo de acá. ¿Y qué significa eso? ¿Una estrella? ¿Un boomerang? No, es el símbolo de un transformador zigzag. ¿Ok? Esto es una configuración más, así como vimos del delta, ¿no? Y vimos de la estrella, ¿ok? Y si puede ser aterrado o con resistencia, ¿no? De igual forma acá también se puede conectar un zigzag, un transformador zigzag para crear el neutro a tierra, ¿ok? Entonces, sí se ve esto en el sistema eléctrico peruano, lo estamos observando, ¿sí? Uy, lo estamos observando, chicos. Y como les dije, si puede ser posible, chicos, me gustaría hablar en la siguiente presentación sobre generadores, aunque para analizar un sistema de potencia les digo que no es tan necesario con las siguientes condiciones, ¿ok? Es necesario, sí, conocer, sí, su constitución física, sí, ¿ok? Pero para hablar del módulo de flujo de potencia, ¿ok? Necesitas conocer unas restricciones, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos crear un poco sobre qué es lo que necesitamos nosotros de los generadores, ¿no? Algo puede tomar de esto unos 20 minutos para poder dirigirnos netamente a análisis de flujo de potencia, chicos. Entonces, un generador eléctrico, ¿ok? Es el corazón netamente dicho del todo sistema eléctrico, ¿no? Porque sin la generación eléctrica no se tiene nada, ¿de acuerdo? Entonces, tú aquí tienes un generador. ¿Y hay tipos de generadores? Sí. Por ejemplo, una central hidroeléctrica es lo mismo que una central térmica. Constitución física, no. Eso es obvio, ¿correcto? ¿Pero dan energía? Sí, dan energía. Y la pregunta es, ¿la energía como la energía es la misma? ¿Los generadores también serán lo mismo? No. ¿Por qué? Porque su constitución física se diferencia en el rotor. Un generador está conformado por y un estator, ¿sí? Y un rotor. ¿Ok? Por el principio básico de Faraday, ¿no? Tú tienes aquí un devanado, ¿no? O una espira, como se le puede decir, ¿ok? Entonces tú para generar electricidad en estos bornes, ¿ok? En estos bornes, ¿qué te dice Faraday? Te dice, de acuerdo con la velocidad, ¿ok? Con la que circulen las líneas de campo en un devanado, vas a tener una variación de tensión, ¿ok? Entonces, ese es el principio básico de un generador, ¿cierto? Entonces, bajo ese principio, tú tienes aquí un estator, ¿ok? Ese estator está constituido por N de vanados, ¿ok? N de vanados y también tiene su parte ferrosa, ¿ok? Que es el núcleo del generador del estator, ojo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puede reemplazar la velocidad con la que tú giras las líneas de campo? O sea, básicamente tú tienes acá un imán, ¿cierto? Tú tienes un imán acá, ¿no? Donde este es el sur y este es el norte, ¿ok? Entonces, las líneas de campo generadas por ese imán, ¿sí? Que recorren a la espira, ¿sí? Dependiendo la velocidad con la que se recorra, vas a tener una diferencial de potencial o una tensión, ¿ok? Entonces, va a depender de cómo gire este imán, ¿sí? Y en los generadores a eso se le conoce como rotor, ¿ok? Tú tienes aquí un rotor eléctrico, ¿sí? Constituido de igual forma con devanados, ¿ok? Con devanados, ¿ok? ¿Sí? Y también vas a tener una parte ferrosa, que es otro núcleo para el rotor, ¿ok? Entonces, a este rotor, ¿ok? Tiene que generar líneas de campo, de acuerdo al principio estudiado, ¿sí? ¿Y cómo las va a generar? ¿Sí? Tiene un espacio, no voy a andar mucho,
que se le llama sistema de excitación. ¿Qué es el sistema de excitación? ¿Qué es este sistema? La que va a generar las líneas de campo en este rotor. Va a generar las líneas de campo. Ya, Hans, perfecto, ya tenemos las líneas de campo. ¿Y ahora quién lo mueve? Creo que eso ya todos lo saben, ¿no? Lo va a mover dependiendo si es una central hidroeléctrica o es una térmica. Si es una hidroeléctrica, lo va a mover el inyector, ¿no? Del agua que circule por la tubería forzada, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, ese inyector, ¿no? Ese inyector que está por aquí, ¿sí? El chorro de agua que viene desde las tuberías forzadas hacia el inyector va a chorrear agua. Esta bola chorrea con una determinada potencia y aquí se diseña la potencia del generador. ¿Por qué? Porque ese flujo de agua que va a salir va a chocar a las paletas, sea una turbina Pelton, una turbina Francis, una turbina Kaplan. ¿Ok? Entonces, dependiendo de toda la constitución mecánica que tiene, va a girar, este rodete va a girar al rotor. Entonces ya tienes tu velocidad aquí. Una vez que tengas velocidad, es obviamente que en los bornes del estator vas a tener tensión. Y ese es el principio básico de un generador, chicos. Entonces, ¿qué se diferencia una central hidroeléctrica de una térmica? El tipo de rotor que tiene. Para una hidroeléctrica es el tipo de rotor lisos, ¿ok? Lisos, ¿ok? No, miento, salientes, ¿ok? Rotor de polos salientes, ¿ok? Un rotor de polos salientes. Como les dije, si me permiten tener una última clase, podemos andar un poco más de ellos, ¿no? De polos salientes, ¿ok? ¿Por qué de polos salientes, Hans? Porque las centrales térmicas están constituidas de un medio que impulsa la fuerza, es el gas, y eso pega con mucha fuerza. Entonces tú necesitas un rotor de tipo liso, ¿sí? De polos lisos, ¿ok? Y esto más se habla también en estabilidad, para hablar de la constante inercia rotacional. Mientras que el rotor de polos lisos pesa más que un rotor de polos salientes, ¿no? Eso influye en la inercia rotacional de la máquina, ¿ok? Entonces tú tienes acá generación térmica y generación hidráulica, ¿ok? Entonces, una vez explicado el origen del funcionamiento de un generador, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un generador en un sistema eléctrico? ¿Qué es lo que hace un generador en un sistema eléctrico? Y sí, sabemos que obviamente va a enviar flujo de potencia a un sistema. Ese sistema puede estar conformado por una barra, dos barras, ¿ok? Y tres barras. Cuando tú tengas un generador en un sistema de n barras, tú no vas a tener problemas, ¿ok? ¿En qué no vas a tener problemas? En quién controle la potencia y quién controle la tensión. En este caso, la potencia reactiva. Entonces, para hablar nosotros de un generador, tenemos que hablar de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, un generador, ¿ok? De generación convencional, un generador de generación convencional, ¿ok? Puede controlar tensión y puede controlar potencia activa y potencia reactiva, ¿de acuerdo? Porque al final es en los bornes del generador, ¿qué es lo que te da? Te da una tensión, ¿no? Esa tensión, al cerrar un circuito, se genera la corriente eléctrica, ¿ok? Y esa corriente eléctrica, ¿sí? Tiene un diseño, porque el generador se prepara para determinar, o sea, tener una corriente de tal forma que sea V por I, que sea su S de diseño, o sea, su potencia total, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ello, ¿sí? El generador tiene lo que se le llama una curva de capabilidad. Capabilidad. ¿Y qué es una curva de capabilidad? Son las restricciones del envío de potencia activa y reactiva de un generador. Entonces, eso no lo observamos en el Dixile, eso lo observamos aquí. Buscamos un generador. Normalmente los generadores térmicos se encuentran en el nodo del City Gate, ¿sí? ¿Eso dónde está? Eso está aquí. Si vienes aquí, estás en el CENTE en Lima, ¿no? ¿Sí? Aquí. Por ejemplo, aquí tienes a Tocongo. A Tocongo está fuera de servicio ahorita. Tienes Calpa, por ejemplo, la central térmica de Calpa. Abrimos un generador, ¿ok? Entonces ese generador, como nuevamente decimos,
Todos sus parámetros se encuentran en type, ¿no? Le das clic y aquí está, ¿no? Tienes, para empezar, la potencia total del generador, ¿sí? Bajo diseño, ¿ok? Porque normalmente toda su potencia no lo puede enviar, ¿ok? Por restricciones del COES. ¿Qué te dice el COES? Todo generador debe guardar el 10% de su potencia para la regulación primaria de frecuencia, ¿ok? Tienes la tensión a la cual está diseñada el generador, a 16.5, ¿ok? Y tienes como se le llama el factor de potencia. ¿Por qué? Como te dije, hablamos de un P y de un Q. Si hablamos de un P y de un Q, hay un factor de potencia, ¿ok? A ver, chiquito, para explicar sobre el factor de potencia, ¿no? ¿Se me entendió eso, chicos? O sea, si tengo un P, si tengo un P, ¿ok? Y tengo un Q, ¿ok? Tengo un P y tengo un Q, ¿ok? En un punto determinado de P y de Q, ¿ok? Hay una tangente. ¿Esa tangente qué es? Es el factor de potencia, ¿ok? ¿Cierto? P entre Q, ¿no? ¿Qué cosa es? El cosfi, ¿no? El cosfi. Y eso es lo que te pide el Dixile, ¿ok? Ese cosfi te lo pide el Dixile, mira. Ahí está. Rated Power Factor, o sea, el valor o sea, el ratio del factor de potencia, 0.85, ¿ok? Y eso ya se entiende, ¿no? Pero de todas maneras es obvio Power Factory porque también te puede analizar sistemas de una sola fase que también pueden ser corriente continua. Si tú ves aquí el módulo de flujo potencia, hemos estado hablando bastante de los flow balanced, o sea, que son circuitos, ¿no? En corriente alterna AC y AC, pero también puedes analizar corriente continua. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Entonces es evidente que te puedo hablar de una sola fase, ¿no? Como el de corriente continua. Y el tipo de conexión que conoces, ¿ok? Tienes aquí un estrella N, que es estrella aterrado, ¿ok? Estrella con neutro a tierra, ¿ok? Bien, entonces, en LotFlow vas a ver demasiados parámetros, ¿sí? Que para el análisis de flujo de potencia o análisis eh, o el módulo de potencia, ¿sí? De Power Factory, no es necesario ahora, ¿sí? Conocer demasiados temas, ¿sí? Que tal vez se los puedo explicar la próxima clase, ¿ok? Pero nos paramos aquí un ratito en Simulation RMS, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí te dice que el generador es de un modelo estándar. ¿Por qué? Porque llevar las ecuaciones matemáticas, ¿sí? De un generador, llevar las ecuaciones matemáticas de un generador, ¿ok? Implica, ¿sí? Muchas ecuaciones de derivadas. Eso se le llama de orden uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Si no me equivoco, para el modelo en estabilidad utiliza el modelo de orden 6. ¿Ok? ¿Sí? Quiere decir que es la sexta derivada. ¿Sí? Entonces, te dice aquí qué modelo está. Con ese estándar es un modelo de dos, dos derivadas, o sea, de segundo orden. ¿O sea? ¿Ok? ¿Sí? También tienes el modelo 3.3, gen que eso lo dejo a investigación. ¿Ok? También tienes acá el input parameter, ¿no? ¿Sí? Equivalente de circuito o short circuit data. O sea, tú le puedes dar el valor de cortocircuito que tiene el generador. ¿Ok? ¿Sí? Esto importante, como lo hablé, la inercia, la constante inercia rotacional del generador, ¿sí? Que si es mayor a 4 segundos, está bien. Mientras sea mayor a 4 segundos, todo está bien. Cuando es menor a 4 segundos, tenemos problemas, ¿ok? Oscilatorios, en este caso problemas de estabilidad de ángulo, ¿ok? Bien. La resistencia RCTR es la resistencia del estator, ¿ok? El XL, ¿ok? Es la primera inductancia del generador, ¿ok? ¿Sí? De ahí tienes tú, ¿no? Las reactancias de sincronismos, que son en el eje directo y en el eje de cuadratura. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes aquí el generador como tal, ¿sí? Para explicar su modelo matemático, ¿sí? No hablamos de un rotor como tal o un restator como tal, sino hablamos de ejes de cuadratura, ¿ok? El XQ de las ecuaciones en el rotor y XD de las ecuaciones en el estator,
esa combinación de las ecuaciones tanto en rotor y estator te va a dar a ti la solución matemática para implementarlo en las ecuaciones del sistema de potencia que tú tienes de acuerdo a tu circuito, ¿sí? Entonces, partiendo de ello, tienes x de prima, x de prima, que son la reactancia síncrona, la reactancia subsíncrona, ¿ok? Y la reactancia, perdóname, reactancia síncrona, reactancia, subsíncrona y la reactancia, a ver, me estoy equivocando, a ver, un ratito. Aquí tienes, ¿no? La reactancia subtransitoria, ¿ok? Acá mismo decirle te dice, ¿no? Son las reactancias mutuas, ¿ok? La reactancia de sincronismo, las reactancias transitorias, el X de prima, y las reactancias subtransitorias, ¿ok? Tienes aquí, como les dije, entonces, me olvidé el término, tienes las reactancias de sincronismo síncronas, la reactancia transitoria y la reactancia subtransitoria, ¿ok? Entonces, estos parámetros, suficiente que conozcas esto para el módulo de flujo de potencia, es suficiente. Estos de aquí son empleados en estabilidad, ¿ok? Entonces no es objetivo del estudio o del curso hoy día, ¿sí? Bien. Entonces, más allá de explicar todos estos detalles del generador, debemos estudiar el comportamiento del generador. Entonces, ¿cómo se comporta el generador? Como ya les mencioné en un sistema de potencia, ¿no? Como les dije, si un generador está conectado a un sistema de tres nodos y ya hay un solo generador, no vas a tener problemas en la potencia activa y reactiva. Ah, ya disculpen, y regreso. ¿Por qué, no? Los límites de potencia activa y reactiva en un generador, ¿no? Bien, entonces, ya conociendo todos los parámetros del generador, ¿no? También tiene secuencia cero y negativa, como ya lo vimos, ya lo venimos diciendo, ¿no? Se estudia el power factory en secuencias, ¿no? Esto también es importante, pertenece a la curva magnetizante, ¿no? Del estator, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí ya conoces los parámetros de un generador, ahora tienes que conocer cómo se comporta ese generador, ¿ok? ¿Sí? Y eso no lo estudias aquí. Ojos, cuando entras a Type, estudias acá lo que es load flow y todo lo demás, ¿no? Cancelas y nuevamente estudias aquí lo que se llama load flow, ¿sí? Y aquí tienes valores que te va a pedir Power Factory, ¿ok? Por eso que les mencionaba que el general es un poco de mayor información que los demás elementos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero estamos yendo por buen camino, ¿sí? Exactamente, vamos 15 minutos explicando sobre generadores. Yo creo que 5 minutos más serían suficientes. Bien, entonces, como todo generador, ¿sí? Tiene una potencia de despacho, ¿ok? Esa potencia de despacho lo define el cliente con el COBE, ¿no? Sabes que yo voy a despachar, no sé, pues 150 megawatts, ¿sí? Ahora, estos valores decimales que están aquí es por meramente análisis, matemáticos o ocurrencias para, a realizar una automatización y le dan esos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienes la potencia activa. Ahora, ¿por qué tienes potencia activa acá para que tú ingreses? Ah, porque aquí te han clasificado, ¿ok? Que tienes un control, ¿sí? Local de tensión constante. ¿Eso qué significa? Las operaciones de un generador. Entonces, un generador puede operar, ¿no? De modo, como le conocen o varios habrán escuchado, modo PQ o y PV, ¿no? PQ y PV. ¿Qué significa esto? Que la tensión es constante, ¿sí? En los bordes del generador y envía una potencia al sistema del generador. O sea, eso tú lo pones, ¿ok? Es un input para poner a ese generador en tipo modo PV, ¿ya? En tipo PQ, ¿sí? La potencia reactiva es constante. Hansi, acá ¿por qué no se habla de tensión constante? Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Ah, perdóname, aquí sería la potencia P
constante, y tú ingresas un Q, ¿ok? Entonces yo les dije, chicos, que hay una curva PQ, que es la curva de capabilidad del generador, ¿ok? Entonces, en cierto comportamiento tienes la curva PQ, ¿no? O perdóname, PQ. El Q va acompañado siempre del P, ¿ok? Nunca un Q acompañado del P. El P siempre acompaña, el Q siempre acompaña a P, ¿ya? Eso como lo expliqué en la introducción, ¿de acuerdo? La potencia activa, ¿sí? Es la que tú designas en PV, ¿ok? Entonces, si yo designo, por ejemplo, acá, no sé, 200, el generador va a decir, ah, ya, tú quieres 200, o sea, tú estás por acá, tú quieres 200. Entonces, para yo poder enviarte de potencia activa 200, necesito un Q de X valor. Entonces vas a tener que despachar un P de 200 y el Q que te salga. Eso tú no lo vas a ver, eso lo van a hacer las ecuaciones matemáticas dentro de un sistema de potencia, ¿ok? Pero ese es el tipo de comportamiento de un generador, ¿ok? Ahora también tienes el comportamiento de constante Q, ¿ok? Ah, perdóname, ahí sí me equivoqué. Nuevamente yo equivocándome. Entonces aquí tú tienes Q constante, ¿ok? El otro llevamos de PB y acá es PQ, ¿no? ¿Sí? Donde la tensión era constante y la potencia tú la designas, ¿ok? Entonces, ¿para qué quiero un Q constante? Va a haber problemas de potencia reactiva. Siempre va a haber problemas de potencia reactiva. ¿Por qué? Porque siempre es necesario cuando en un sistema de potencia en vía de flujo vas acompañado de P, de Q, va a estar acompañado de Q. Y si el P es mayor, vas a estar bastante Q también. Y si no lo tienes, ¿cómo vas a poder enviar ese P? Porque ya lo vimos, ¿no? O sea, el Q siempre acompaña el P. Si tú quieres un P grande, se debe entender que tu Q también debe ser proporcional a ello, ¿cierto? Entonces, pero también hay un modo, como tú tienes la curva aquí, este, aquí tú tienes la curva PQ, ¿ok? Este es un tema ya de automatismo dentro del generador que tú lo puedes operar, ¿no? Eso lo hace ya el fabricante, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Quiero operar a modo Q. Ah, ya, entonces, ¿quién manda primero? Al Q. Y así quiero operar, no sé, con 20 megabares. Ojo, el símbolo de la potencia reactiva es megabares. Sí, megabar, así. Entonces, por aquí está tu curva. Y tú dices, ah, ya, 20 megabares, ¿ok? Va a una potencia, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que tú que frenas, yo quiero 20 megabares siempre, cuando eso no te importaba cuando tú querías enviar P. Ahora a ti te importa que tu Q sea constante, ya no tu P. Y eso se puede hacer, o sea, ahí dentro del generador lo configuran, ¿no? Por un automatismo que tienen dentro del generador y te muestran el comportamiento PQ, ¿no? ¿Y para qué es esto? Para que la potencia reactiva sea constante en ese punto de operación, ¿ok? Entonces ya tienes dos formas de cómo opera un generador, ¿ok? Entonces si uno se va al Dixilen, ¿sí? Nos vamos a encontrar con unos detalles, ¿sí? Constante Q, por ejemplo, vamos a buscar un generador que sea constante Q, ¿ya? Que en la mayoría de casos son bastantes, ¿ah? Son varios. A ver, por ejemplo, acá. El platanal no creo, porque es una potencia fuerte. No. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Venimos aquí, chicos, a Network Model Management. Clic aquí. Seleccionamos a los generadores. ¿Ok? El generador está por aquí. Synchronous Machine. ¿Sí? Y por aquí observamos el comportamiento de operación, ¿no? Eso está en dónde? En load flow, ¿no? Tienes el load flow, tienes constante B. ¿Y qué buscas? Constante Q. Haz clic. Y por ejemplo, tenemos Pedregal, por ejemplo. Le damos Marketing Graphic. Como es en el centro, ¿ok? Y ahí está. Ah, ojo, está apagado. Vamos a buscar lo que esté prendido, ¿ya? Nuevamente venimos aquí a Synchronous Machine. Ok, esto un ratito, esto lo puedo borrar para que no se confunda.
Ya está. Escapamos y nos dirigimos nuevamente a Power Factory. Bien, entonces acá buscamos por los float, ¿ok? Los float, buscamos acá constante Q, ¿no? Ya no ven, constante Q. Ahí está. Entonces, busquemos los que están en servicio. ¿Y esto cómo lo verificas? En Basic Data. En Basic Data tienes of service, ¿no? Entonces, eliminas los que tengan el check, que son el 1. Entonces, presionas tú el 0. Ahí están los que están en servicio. Ah, mira, por ejemplo, Marañón. La central hidroeléctrica de Marañón es PQ. Un dato así, tipo tips, cuando la potencia de un generador es muy pequeña, como el que van a observar en este caso de Marañón, sí, la central hidroeléctrica de Marañón, el comportamiento del generador puede ser PQ, ¿ok? No necesariamente va a ser PQ, ojo, solamente lo digo como a priori, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de generadores que son de baja potencia? ¿Ok? Entonces, su modo de operación es PQ porque también su potencia es pequeña y más es necesario la potencia reactiva en ese punto de operación o en esa zona. ¿Ok? Entonces, si abrimos un generador, el generador de Marañón, ¿no? Ponemos en load flow, vas a observar, ¿sí? Que tiene constante Q. ¿Ok? Y por más que tú le cambies la potencia aquí, esto lo vamos a ver, ¿ya? Mira lo que va a pasar. Vamos a Marañón. Creo que está en el centro también. Ya está. Esta es la central hidroeléctrica de Marañón. Entonces, si corremos flujo de potencia, chicos, ¿ya? Vas a observar que la potencia activa que está despachando es 6.15, 6.15, 6.13. ¿Ok? Y si yo te digo que es constante Q, que el Q es constante, ¿eso qué significa? Que este es su P. ¿Ok? ¿Sí? Si yo le puedo poner otro P, no me va a dar 6 no me va a dar 6.15. Me va a dar 6.15 por más que yo le cambie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos buscan que su potencia reactiva sea constante. Entonces, si yo aquí le doy doble clic, le doy un width adapt, observamos que su potencia reactiva ¿cuánto es? 0.95, 0.95, 0.95. Ese es el Q que requiere en la zona de Marañón que se comporte como constante Q. ¿Ok? Entonces, yo abro aquí, ¿sí? Y yo todo usado digo, no, no, Hans, a ver, ¿podemos probar otra potencia? Ojo, antes de olvidarme, lo guardo. Ya, no sé, le pongo 8. Ok, lo guardo. Aquí también le pongo 8. No, creo que es diferente. Mejor lo dejamos así. ¿Ya? Se supone, se supone que yo debería tener esta potencia activa porque el cubo es constante. ¿Ok? Entonces, corre flujo de potencia. ¿Y qué sucede? El generador se sobrecarga. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me envíe un P de 8. ¿Ok? Y ese 8 no lo va a cumplir. ¿Sí? Ese P8 no lo va a cumplir porque tiene un Q definido. ¿Sí? Que te pueda salir acá 8 es indiferente, ¿ok? ¿Sí? Porque le estás diciendo que tenga otro megabar, o sea, otra potencia reactiva, ¿ok? ¿Sí? Entonces regresamos a su valor, ¿sí? Colocamos y nuevamente corremos flujo, ¿no? O sea, la potencia reactiva que debe enviar ese generador siempre es 0.95. A ver, ¿cómo se ve eso? En su curva de capabilidad. Entramos aquí en límites de operación y acá dice curva capability, ¿no? O sea, curva de capabilidad. Le das clic aquí y ahí tienes todos los parámetros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo su límite máximo de la potencia reactiva? Acá dice max reactive, ¿no? Entonces yo vengo por aquí y digo, ¿cuál es su valor máximo por PU? Cuando es PU simplemente son por dividiendo los valores con los valores nominales, ¿ok? Entonces busco el máximo valor, por ejemplo, ahí está, el 0.825, ¿ok? Este es su valor máximo, ¿ok? Entonces, eso lo busco y lo multiplico por su potencia nominal reactiva, ¿ok? Y verifico cuánto es esa potencia reactiva, ¿ok? Entonces, por aquí anotamos 0.28, 0.828, ¿ok? PU, ¿no? PU es un valor máximo de potencia reactiva que puede dar el generador. O sea, hasta ahí se puede comportar, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí en Basic Data, ¿sí? En Basic Data nos vamos a tipo, tienes aquí.
la potencia, ¿no? Ah, y fíjate, mira, es 8 megabares. O sea, le estás pidiendo, o sea, su potencia total, tanto la activa como la reactiva, es 8. Por eso que no me puede dar un 8 de megabares de potencia reactiva porque tenía una potencia activa, ¿ok? O sea, es como que lo estábamos sobrecargando fuera de su curva de capabilidad, ¿ok? Entonces yo multiplico eso, a ver, calculadora por acá. Ojo, ojo chicos, el factor de potencia es P entre Q, ¿sí o no? ¿Ok? Si yo tengo P entre Q, a ver por acá, a ver por ejemplo por aquí, no sé, si yo tengo el cos phi, ¿ok? Que es P entre Q, que es, ¿cuánto? Es 0.8, ¿ok? Es 0.8, ¿ok? Entonces la potencia nominal me va a dar a mí, potencia nominal entre 0.8, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar el Q nominal, ¿ok? El Q nominal. Entonces, ¿qué significa? Que el P nominal, ¿no? ¿Cierto? Que sería 0.8 por 8. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien lo puede calcular? A ver. 0.8 por 8, ¿no? 6.4. Ya, 6.4 entre 0.8, ¿cuánto sería? ¿Igual? No, me estoy confundiendo, ¿no? O simplemente es, perdón, como está en PU, debes multiplicarlo nomás con la potencia. A ver, ¿cuánto es 8 por 0.828, chicos? A ver, 0.8 por... No, 8 por 0.828. 6.624. Ya, por ejemplo, tienes como máxima potencia reactiva a enviar 6.6. ¿Y yo cuánto le pedí? Le pedí 8. O sea, se están dando cuenta de que por la curva del límite que se observa aquí, ¿ok? No puedes decirle al generador que despache 8 megabares, ¿ok? O sea, tú no le puedes decir a ese generador despacha 8 megabares, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto es su límite, Jorge? 6.624, ¿no? Porque su límite Exacto. máximo es este valor, ¿ok? Entonces, para que tú actives esa opción en Power Factory, es esta parte de aquí. Activéis Power Regulation, ¿no? Considerar, ¿no? Los límites de la potencia de un generador, sí le pones, ¿no? ¿Ok? De potencia activa, sí le dices. Acá también, ¿consideras límite de potencia reactiva? Sí le pones. Entonces ya entiendes por qué es eso, ¿no? A ese punto quería llegar para que ustedes tengan ese manejo del software, ¿ok? Que los ítems ahí, yo no sé de qué, para qué sirven, ahora ya los voy entendiendo, ¿sí, chicos? Entonces es para ello, ¿ok? Bien, entonces, ahora yo le puedo decir a este mismo generador que puede despachar ¿cuánto? ¿6? 6 puntos, a ver, por ejemplo, acá está con 6 puntos, no, está con 6.15, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir que despache, este, no sé, a ver, el límite, no, su potencia reactiva fija es 0.95, ¿no? Para que pueda despachar más de 0.95, ¿qué es lo que debo hacer? Porque con 6.15, ¿no? Está enviando 0.95 megabares. Entonces, si yo le digo que despache 7 de potencia reactiva, no, 7 de potencia activa, ¿ok? ¿Cómo se comporta su curva de capabilidad? Miren cuánto es la curva de capabilidad. -1.03. ¿Eso qué significa, Hans? Porque hasta donde tú me explicaste, envía P y envía Q. Pero el signo negativo, ¿qué significa? ¿Que está absorbiendo potencia reactiva? Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando absorbe potencia reactiva el generador, quiere decir que el generador se está autoexcitando, el generador se está embalando, o sea, no, disculpen, el generador se está sobresaturando, ¿ok? Esa saturación es buena y mala, porque hay un límite, ¿sí? Te acepta hasta 0.91, pero si tú vas incrementando de potencia, no sé, 7.5,
ese valor negativo sigue aumentando. ¿Ves? 1.08. Y tienes que tener cuidado ahí con el generador, ¿no? Por ejemplo, puedes ir 7.7, ¿no? 1.1, ¿no? Entonces está admitido hasta 1.2, chicos, ¿ya? Hasta 1.2, este, pero lo que se prefiere es que no. Ahí sí es con menos 1.11. O sea, ¿por qué le han puesto PQ, constante Q? Para cuidar los reactivos del generador, porque no tiene muchos reactivos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para eso sirve el modo PQ. ¿Ok? Ahora, si vamos al modo PB, ¿qué es lo que sucede en el modo PB, no? No, este es un generador síncrono. No, este es un compensador síncrono. Esto también son unidades pequeñas, a ver. También es constante Q. Por ejemplo, acá, su potencia reactiva fija, ¿cuánto es? Es 6.52, ¿no? Ahora, ¿te admitirá un poco más? Va a depender de cómo juegues tú con la potencia activa, ¿no? No sé, estaba con 21.53, ponle 25, a ver. ¿Te admitirá ese valor? Sí te admite, ¿no? ¿Cuánto? 7.24, una potencia activa de 22.6. ¿Ok? Bien. Entonces, de esta forma, ¿sí? Tú puedes maniobrar tanto el Q para que sea constante, ¿sí? Recuerden que P y Q van de mucha relación, ¿ok? Y lo que sí vas a tener que es la tensión es, aquí la tensión siempre va a ser 1 por unidad, ¿ok? Y el ángulo de referencia siempre va a ser 0, ¿ok? ¿Sí? Esto de aquí, este parámetro chiquito, lo podemos ver en regulación de frecuencia, ¿sí? ¿No? Acá dice regulación primaria de frecuencia, ¿sí? Donde de acuerdo a los megabares por segundo por hertz puede activarse la regulación primaria, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora nos falta ver un comportamiento constante B. Uy, nos estamos pasando el hora, chicos. A ver, constante B, voy a implementar, por ejemplo. Acá tienes la famosa hidroeléctrica Antunes de Mayolo, ¿ok? ¿Sí? Entonces tú ingresas aquí y es constante B, ¿sí? Entonces aquí tú también puedes, ¿ok? Variar la potencia activa, ¿sí? Y obtener un valor, ¿ok? No sé, por ejemplo, si le pones 95, ¿sí? O le pones, no sé, 100, ¿ok? Te das cuenta que te va a enviar los 100, ¿ya? Entonces, al momento que te envíe los 100, ¿tiene la capacidad el generador de enviarte 100? Sí, estás observando ahí que no sucede nada de color extraño, ¿sí? Y puedes controlar la potencia con 100, ¿no? O sea, le dices, ¿sabes qué? Despacha 100 generador 2 tú y te va a despachar los 100, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, si esto tú lo pones en modo Q, aunque no me permita porque estamos en una barra donde están muchos generadores, pero vamos a ver qué sucede, ¿ah? Te va a despachar, ¿no? este, los 94.5, pero con unos megabares de cero, ¿no? ¿Eso qué significa? Que su límite, ¿no? Su límite máximo, ¿cuánto es? Si nos vamos aquí, 120, ¿no? 120 potencia, ¿puedes multiplicar 0.95 por 120, Alex? ¿Cuánto te sale? 120 por 0.95. 120, 114. 114. 114, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes aquí? 95, ¿no? Entonces hay que estudiar ahí a la curva, ¿no? Por alguna razón nos está haciendo que los megabares sea cero, ¿no? Entonces si entramos a la curva, ¿no?
¿Cuánto le puse? ¿90 y cuánto? 94,5, ¿no? 94,5. Y si te das cuenta en potencia activa, te debería salir cuanto menos 43, ¿no? Un poquito menos. Ahí va a ser el problema porque, como les dije, que están todos conectados a una barra y todos tienen el mismo modo de operación. El que le coloques uno diferente te va a salir un dato erróneo, ¿ya? O sea, que esto físicamente no se puede hacer, ¿ya? ¿Sí? Para no confundirlos, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora comparando el modo de operación PQ y PB? ¿Ok? ¿Han visto un dato en los generadores en modo PB, PQ? ¿Sí? A ver, vamos a juntarlos los dos, ¿ya? Para que observen qué es lo que sucede en ambas operaciones. Este es constante B y nos vamos a Marañón, ¿ya? Me llevo esto por aquí, control C, ¿sí? Y me voy acá a Marañón. Pongo aquí PyShare, ¿no? Ojo, acá tenía la central, un ratito. Ya, ya, a ver. Acá tenía la central. Esto de aquí lo vamos a sacar un ratito para observar. O sea, habíamos observado que Marañón es PQ, ¿no? Ahora vamos a poner aquí al costadito un generador PV. Por ejemplo, Platanal, ¿ya? Copias, te vienes a zona de influencia, por ejemplo, acá en esta pestaña, le das paste graphic, ¿no? Only, ¿no? Gráficamente, ¿no? Ahí está ese generador, ¿no? Cuando tú corres flujo de potencia, observas que los dos uno despacha 110 y otro despacha 6,13, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observas? Quiero que observes bien la tensión aquí. ¿Cuánta es la tensión? Es 1 PU, ¿sí? ¿Cuánto es la tensión aquí? 1 PU, ¿ok? Ahora, quiero que observes lo siguiente. Si yo en Platanal ingreso, ¿sí? Y le cambio la tensión a 1,05, o por ejemplo 0,99, ¿ya? 0,99, ¿ya? Le doy OK. Eso me va a pedir, o me puede dar el modo PB. Si acá yo ingreso, ¿no? Por más que yo le cambie aquí la tensión tal vez, ¿no? O observemos cómo se comporta, que le pongo 0,99, ¿ya? Observemos si los cambia o no los cambia, ¿no? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Cambiaron o no cambiaron? Acá está la tensión de Platanal y acá está la tensión de Marañón. ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿Quién te obedeció y quién no te obedeció? Platanal te obedeció, ¿no? ¿Sí? Y esa es la bondad del comportamiento PV del generador, ¿sí? En cambio, cuando tú dices constante Q, ¿qué significa constante Q? ¿Ustedes sabían que la potencia reactiva dependía de la tensión? La potencia reactiva, o la tensión, disculpen, la tensión depende de la potencia reactiva. ¿Sabían eso? Entonces, si tú me dices que Q es constante, esto es constante. A eso quería llegar, ¿ya, chicos? A eso quería llegar. Entonces, tienes en un modo PV que la tensión la puedes controlar, subirla o bajarla, y en un modo PQ la tensión es constante. ¿Ok? Eso quiere decir, si la tensión es constante, Q es constante. ¿Ok? Entonces ya tienen esas dos formas de operar. Entonces, dependiendo cómo se comporta o está su sistema, le pueden decir opera PV, opera PQ.
Si te falta reactivos, opera PQ. Si te falta potencia activa, ¿no? Opera PB. O si te falta tensión, opera PB. ¿Ok? Sí, chicos, a ese punto quería llegar, ¿ya? Entonces, dado esas dos explicaciones, me falta un modo más, ¿sí? ¿Cuál es ese modo adicional? El modo Slack. ¿Qué es el modo Slack? ¿Qué es el modo Slack de los generadores? Cuando tú tienes un sistema eléctrico, ¿sí? Nuevamente un solo generador, ¿ok? Donde tienes un sistema con tres barras, aquí, carga aquí, ¿ok? No vas a tener problema con el modo Slack. ¿Por qué? Porque tu generador es el único que va a estar operando y entregando energía a tu carga uno y a tu carga 2, ¿ok? A eso se le conoce como modo isócrono, ¿ok? ¿Ok? Entonces, cuando ya tú tienes un sistema eléctrico donde hay más de un sistema de generación, sea decir, centrales hidroeléctricas por acá, centrales térmicas por aquí, ¿ok? Donde tienes un transformador por aquí y por aquí otra carga, ¿no? ¿Sí? Por aquí un sistema nuevamente aquí, otra barra, ¿sí? Donde tienes carga por aquí. Y aquí tienes otra barra, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, pues un sistema SVC, ¿no? Donde tu sistema es más complejo, donde los números de generadores es mayor a uno, ¿sí? Vas a tener un detalle, ¿ok? Un detalle. Va a haber un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que vas a tener que especificar a uno de esos generadores, ¿ok? ¿Quién se va a compartir como modo Slack? ¿Y qué significa el modo Slack? Es aquel generador, ¿ok? Que en tus ecuaciones matemáticas va a simular el generador de mayor potencia, el generador que si al sistema le falta energía, ese generador lo asume, que si al sistema le falta generación, ese sistema lo asume. Si tu sistema le sobra generación, también lo asume. ¿Cómo lo asume? Comportándose como un generador sobreexcitado, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Existe ese tipo de generador en el sistema eléctrico? No, no existe ese modo de operación como sistema eléctrico. Es ideal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en un sistema eléctrico real? Buscar o tener un generador de una potencia mayor, ¿ok? Que sea considerable, ¿ok? ¿Ok? Que permita asumir ese papel. Entonces, yo les pregunto, ¿qué generador es ese, el modo Slack, en el país? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien me puede decir? Hace muchos años había sido la central hidroeléctrica de Winco, ¿ok? Para los próximos años se estipula que puede ser la unidad primera de Calpa, ¿ok? Entonces, pero actualmente, hasta donde tengo conocimiento, chicos, a ver si alguien me corrige, es el generador hidroeléctrico de Mantaro. Entonces, si tú observas este, el generador de Mantaro, si observamos, ¿ok? Voy a borrar esto por aquí. Entonces, si tú observas a la central hidroeléctrica de Mantaro, que está en el centro, ¿ok? Y te percatas en la opción, al inicio nomás en load float, te percatas que dice reference machine, es la máquina de referencia, ¿ok? Es la que se va a comportar como un generador sobreexcitado o un generador subexcitado, ¿ok? Entonces, si se requiere o no consumir potencia reactiva, ese generador lo va a hacer. Se va a sobreexcitar o subexcitar. ¿Ok? Falta potencia activa, ese generador o envía la potencia activa o se embala despachando menos. ¿Ok? Entonces, ese es el generador que va a asumir todo. ¿Y cómo se le llama? En Power Factory se le dice la máquina de referencia. ¿Y qué es spinning if circuit is open? Esta partecita de arriba es para simular en temas de estabilidad cuando tú lo requieras, ¿no? Para que se comporte de forma más real aún. ¿Ok? ¿Sí?
Bien, entonces, dado esas explicaciones, yo creo que uno ya puede analizar un sistema eléctrico de potencia. ¿Ok? Entonces, analizar un sistema eléctrico de potencia no es simplemente venir aquí y apretar F10, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, Hans, me estás mintiendo si este generador va a cambiar su P, va a cambiar su Q en todo momento que lo requiere el SEIN. A ver, hacemos un ejemplo, que se vaya este generador. Mira, ahí, Alex, si puedes tomar una captura de 104.48 y 94.5. Este generador, retíralo desde servicio, ¿no? Y mira, así ese generador se sobrecargue por la potencia mayor a la que tiene como diseño, el software te lo va a calcular. Pero tú como analista no puedes decir, oye, sí, la salida del generador 2 lo suplió el generador uno. ¿Por qué? Porque las protecciones eléctricas de ese generador van a actuar. El SAN uno va a actuar, ¿sí? ¿Va a actuar por qué? Porque está sobrepasando su límite de la curva de capabilidad, ¿sí? Entonces, por protecciones propias va a salir ese generador, ¿ya? Para cuidar al generador uno, ¿sí? Pero si yo aumento, por ejemplo, este, de 90, por ejemplo, no sé, pues se baja a 90. Voy a copiarlo ratito. Se baja a 90. O ya a 85. Se baja a 85. ¿Quién va a asumir esa generación? Ah, lo va a subir Mantaro, mira. El SAM uno, ahí está, ¿no? Era 104, ahora es 113.99. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de igual forma la potencia reactiva. Si regresamos a su potencia actual, ¿no? De potencia reactiva tenía 14.41. Ahora, por ejemplo, no sé, pues, si le pongo 80 para que se vea la potencia reactiva cambiada, a ver, 14.41, ¿no? Ahí está, ¿ah? Cambió hasta la potencia reactiva, con 15.33. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Por la teoría que decimos, ¿no? Lo que puede como P suministrar un generador, lo va a jalar de acuerdo al Q que se necesita para generar ese P. ¿Ok? Bien, chicos, entonces yo creo que con eso estamos listos para darnos analizar un sistema eléctrico de potencia. ¿Ok? Y de frente nos vamos a las canchas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este ejemplo chiquitito. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? A ver, por ejemplo, esto voy a eliminarlo. ¿Qué sucede aquí? Esto por acá, a ver, lo voy a poner 0, 1. A ver, chicos. Yo les digo, ¿no? Más allá que colocar un elemento, que lo puedo hacer en la próxima clase, chicos, quiero que analicen un sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, un sistema eléctrico puede carecer de balance carga-generación, de un balance de potencia reactiva, ¿ok? Un balance de carga, ¿ok? O falta de generación. ¿Sí? Entonces, si yo corro un flujo de potencia aquí, ¿no? ¿Qué observamos? Lo primero que observamos. Ah, Hans, ¿qué es el color negro? ¿Qué es el color amarillo? ¿Qué es el color rojo? ¿Qué es este equipo que está aquí? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es SBC? Ok, de esto se compone tu sistema eléctrico peruano. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de entender estos equipos, de entender, por ejemplo, lo expliqué en la introducción. ¿Qué configuración es esta? Una configuración tipo anillo. ¿Y quién la tiene? Si entras a la barra aquí, doble clic, su nombre es Vizcarra. O sea, la subestación eléctrica de 220 en Vizcarra, ¿qué configuración tiene? Ah, una subestación en anillo. ¿Y dónde está qué es Vizcarra? Ah, es parte de la empresa minera Antamina, ¿no? Y acá está Antamina con todas sus supercargas. Mira, tiene una carga gigante de 45.5, 56.5 y 53. Entonces, si yo este, selecciono los tres, ¿sí? Selecciono las tres cargas, me pregunto cuánta carga consume. Y observamos que consume, le damos clic aquí, en General Log, y observamos aquí, ¿no? Sombreamos los tres y nos va a dar la suma y pasamos el cursor por aquí y nos va a decir la suma. Una carga de 116, ¿no? Megabares, ¿ok? Ahora, esa es potencia reactiva. Ahora, y la potencia activa, vamos a buscarla por acá. O ya lo pasamos a ver.
Ahí está. Y así es MVA, ¿no? Ahí está. Potencia activa, 155. ¿Cuánto de potencia reactiva? 116. ¿Se dan cuenta del valor grande que es la potencia de la carga en antamina? Son 116 megabares, no es 2, 8, 4, ¿no? 116 megabares, o sea, son, en este caso, 155 megawatts, o sea, son ¿cuánto? 155.000, podemos decir, ¿no? O más, ¿no? Son 6 ceros, ¿correcto? O sea, 155 millones de watts, ¿no? Es una carga grande. Entonces, ¿qué sucede aquí en el área centro? Vamos al centro, ¿ok? Coloco antamina acá. Observamos que está aquí antamina, ¿cierto? Antamina tiene doble terna, ¿sí? Hacia la subestación Vizcarra, ¿ok? Y como se puede observar la línea, también tiene su modelo, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso son parámetros concentrados, un solo valor, ¿no? El COES lo ha dispuesto así, ¿ok? ¿Sí? Pero ¿qué observas tú? ¿Qué significa este valor, este color? ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Y qué significa 1.037 PU? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué significa? Entonces, para ello necesito hablar yo de los límites de tensión, los límites de sobrecarga en los elementos de una red, y necesito hablar sobre los límites de transmisión, ¿ok? ¿Qué te dice el COES? Esto se hace bajo una normatividad, ¿ok? Esa normativa viene del COES, ¿sí? Las líneas de transmisión actualmente no pueden sobrepasar su 100%. Y eso que es un tema muy riguroso en el sentido de que el COES está dando un valor para que él pueda cuidar las líneas de transmisión, porque normalmente físicamente esos conductores por varios segundos pueden hasta soportar casi 2 veces más su potencia, ¿ok? Pero el COES, de acuerdo a su normativa, ya lo declaró que no puede sobrepasar una cargabilidad del 45 puntos, en este caso del 100%. ¿Y cuánto tiene esta línea? Tiene 45.17, o sea, estamos holgados. ¿Ok? ¿Y eso cómo se configura? Tú vienes aquí quitas el candado primero, vienes a la paleta, ¿ok? ¿Sí? Tienes a load flow en alta, en corriente alterna, ¿sí? Vienes aquí en orders y buscas resultados. De resultados te vas a voltage, o sea, las tensiones, y le das color setting, ¿no? Ahí está, acá están los parámetros o los límites de tensión y de la sobrecarga de los equipos de líneas y transformadores, ¿ok? ¿Sí? Hans, ¿y por qué no hablas de los límites de la carga y de la generación? Es que eso no hay límite, ¿no? O sea, tú estás en la posibilidad de meter la carga que quieras, pero claro, las restricciones son que tal vez si necesitas potencia reactiva porque la carga es mayor, un equipo de compensación reactiva, ¿no? ¿Sí? Me dejo entender, o sea, si eres una central solar fotovoltaica y quieres ingresar con, no sé, con 500 megawatts al sistema, tienes que hacerme un análisis de balance de carga porque si no hay la carga suficiente para tus 500 megawatts que sabe quién lo va a consumir, entonces tienes que tener restricciones, o sea, no puedes despachar la totalidad de esa carga, la totalidad de esa generación, ¿ok? Pero así hay límites claros para las tensiones y las sobrecargas en los equipos de líneas y transformadores, ¿ok? Entonces, para las tensiones, ¿sí? Tienes un límite máximo y un límite mínimo, ¿ok? ¿Sí? Eso creo que también lo expliqué en la introducción. A ver, vamos a recordarlo por aquí, ¿ya? Entonces tú tienes aquí, esta es tu tensión en PU, siempre vas a operar en 1.00 PU, ¿ok? Y admisibles límites, ¿ok? Es 1.0, ¿ok? 1.25. ¿Por qué, Hans? Porque esta es la mitad del límite máximo permitido. ¿Y cuánto es el máximo límite permitido? Actualmente 1.025 para líneas de transmisión mayores a 60 kilovoltios. ¿Ok? Para instalaciones menores a 60 y instalaciones industriales, 1.05.
Pero como estamos hablando de un sistema de potencia, estamos en un sistema de transmisión, las tensiones mayores a 60, ¿no? No debe escapar de 1.025. ¿Ok? Entonces, límites por debajo de la operación normal. Tienes, ¿no? 0.9, ¿no? 3, ¿ok? 25, ¿no? ¿Y cuál es el límite máximo en la parte inferior? Pues el límite es 0.975. Si tú transgredes, si tú transgredes esos valores por acá, estás siendo inadmisible para el sistema eléctrico, ¿ok? Y de igual forma, si estás operando por aquí, arriba de estos valores, estás operando mal, de acuerdo a la normativa, ¿ok? Pero si operas dentro de estos rangos, así estés operando con 1.024, estás dentro del límite, ¿ok? Aquí estás ok. Esos son para las tensiones en barra. ¿Y qué sucede con las líneas de transmisión? ¿Y qué sucede con los transformadores? ¿Qué es lo que sucede con los transformadores? Simplemente la potencia que circule por ellos, la potencia en ese caso, mejor hablando de la corriente que circulen por ellos, no debe sobrepasar su corriente nominal. ¿Ok? A eso se le llama la comparación entre la corriente de operación en ese momento, ¿sí? Discúlpame, la corriente nominal, ¿no? Entre la corriente de operación, ¿sí? No debe pasar el 100%. ¿Ya? O sea, si tu IN es 100%, ¿no? Tu límite de operación, no sé, pues puede ser, tu corriente de operación puede ser pues 87%, 55%. ¿Y eso cómo se le llama? Nivel de cargabilidad, ¿ya chicos? Nivel de cargabilidad. Entonces ya tienen buenos términos para poderse expresar, ¿no? Cuando yo les diga, ¿cuánto es el nivel de cargabilidad en el transformador? Ah, ya, Hans, es 80%. O ingeniero, disculpe, es 41% el nivel de cargabilidad en el transformador. ¿Ya? ¿Sí? Cuando recién pase el 100%, ¿ok? El COES te va a decir que uses el término de sobrecarga, ¿ok? Mientras tanto, no lo emplees, ¿ok? ¿Sí? Y todo lo que acabo de decir es en condiciones normales, en un punto de operación en el que no hay alguna anomalía que presente el sistema, ¿ok? Si el sistema presentase anomalías como lo son las contingencias, que es una contingencia, es que tu sistema eléctrico interconectado nacional está con N líneas, N transformadores, N generadores, N cargas, ¿ya? Entonces, si tu sistema eléctrico nacional tiene N líneas, N transformadores, N cargas, N generadores, no debería por qué tú tener una condición n-1. O sea, ¿qué significa ello? Que tengas el sistema menos una línea de transmisión, menos un transformador de transmisión. ¿Por qué? Porque ese es un caso no, es un caso anómalo, o sea, es un caso no permitido. O sea, tú operas con todos estos elementos y así debes operar siempre. El que lo operes así, ¿qué significa? ¿Ah? Que es un sistema n-1, o sea, un sistema no previsto de tu sistema normal. ¿Ok? Y el CODES lo clasifica esto como operación normal, ¿no? Operación normal. ¿Ya? ¿Y qué significa n-1? Significa contingencias. ¿Cuál ha sido la contingencia el día de ayer? Ah, salió la línea 2456, por ejemplo. ¿Ya? Esto se le conoce como contingencia. ¿Ya? ¿Dónde ha sido la contingencia? Ah, en la línea 2215. Ah, ya, ok. ¿Dónde ha sido la contingencia? En la 5023, por ejemplo, 5021. Ah, ya, ¿no? Contingencia, ¿no? O sea, cuando tú dices contingencia, estás hablando de un n-1, ¿ok? Entonces, para no decir n-1, dices contingencia. ¿Ok? Entonces puedes tener problemas hasta en operación normal y puedes tener problemas hasta en condición N-1. Entonces, ¿qué te dice el COES? Tú debes operar muy bien ante condiciones de operación normal y condiciones
de operaciones de contingencias, ¿ya? Entonces, esas son las únicas restricciones que te da el COES. Y todavía no hablamos de las restricciones, claro, hemos hablado de las restricciones de operación normal. Las restricciones de contingencia es el límite 1.025, ya no lo va a hacer, te va a dar un rango mayor todavía, va a ser 1 punto, ¿ok? 0,5, ¿ok? O 0,75, discúlpame, ¿ya? No, perdóname, 0,1 es 0,1, ¿ok? Valores por debajo, ¿no? Va a ser 0,995, ¿ok? Sí, ahí me corrigen si es que lo revisan. Yo le voy a enviar el documento que está en el COES, ahí me corrigen, chicos, no me acuerdo bien, pero lo revisan, ¿sí? Pero el límite es un poco mayor, porque como estás operando sin un elemento que deberías operar, los rangos son mayores. Entonces, pero para los transformadores, el COES es más estricto, que tú igual, así estés en contingencia, no debes superar el 100%. Si superas el 100%, estás en sobrecarga, y eso no es admisible. En cambio, en las contingencias sí, puedes operar, ya no en 100, sino puedes operar hasta 120%. Pero créanme, cuando haces un análisis de contingencia, hasta operas con 145 y eso no es admisible. Entonces tú tienes que tener las medidas o el análisis para que esto regrese a ser una operación estable, ¿ok? Una operación donde no haya sobrecargas, no haya tensiones elevadas o tensiones bajas. Ojo, se dice tensiones elevadas y tensiones bajas, no existe las sobretensiones o las subtensiones, son procesos transitorios, ¿ok? Esto es un análisis en un punto de operación, ¿ok? No es un análisis transitorio que se puede ver en el tiempo, ¿correcto? Bien, hasta ahí se comprendió, chicos. Vamos bien. Y vamos a ver el análisis, por ejemplo, de esta red, ¿ya? Por ejemplo, de esta red. Todavía, chicos, se pueden quedar, me avisan, o lo tocamos en la siguiente clase. Allí, Jorge, me comentas, por favor. Bueno, mientras va confirmando Jorge, el análisis de flujo de potencia, como le dije, es un problema de solución, entre comillas, matemática cuando refleja las ecuaciones de los modelos en lápiz y papel, ¿no? La pregunta es cómo resolverlos, ¿no? De 2, 3, 4, 5, n barras, ¿no? Entonces, entre esos métodos tienes tú el método Gauss-Seidel, Newton-Raphson, ¿no? El método también desacoplado también del mismo Newton-Raphson, ¿no? También tienes que tener consideraciones de los diseños de operación de esos sistemas, ¿no? Como les dije, o sea, cuál es su corriente nominal de cada línea, ¿sí? Y vamos a hablar sobre las contingencias n-1, o sea, sobre la que ya es base, ¿no? De operación normal, vamos a hablar de las contingencias n-1, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Bien, mientras van tomando esa decisión, antes que se vayan, chicos, quisiera compartirles una red de una central solar fotovoltaica porque están de tendencia los estudios de generación no renovable, ¿ok? Todo lo que he hablado, ¿sí? Es un estudio de generación convencional, ¿ok? El tema de los estudios de generación no convencional son las centrales, ¿no? De generación eólica, generación solar y, ¿no? Y, y acá quisiera mostrarles esa red, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un estudio que hicimos. Me gustaría que esta parte lo cortes, Jorge, si es que se puede, por favor, para no verme afectado. Entonces,
una red de generación no convencional no es como un generador como lo ven siempre en el CIEN, ¿ok, chicos? Esa red es de esta forma, miren. O sea, actualmente las centrales de generación no convencional son módulos de inversores, o sea, la energía, por ejemplo, en este caso de una central solar fotovoltaica, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar eso de aquí. O sea, la recibe del sol, ¿ok? La recibes del sol, ¿ya? Esa energía, ¿ok? Que recibe del sol el panel solar, ¿ok? Es enviada, ¿ok? Es enviada o se genera aquí, ¿no? Aquí se genera y es enviada a los inversores, ¿ok? Esa energía es enviada a los inversores. Los inversores tienen todo un camino para convertir esa corriente de corriente continua, ¿sí? Que es la de la energía solar fotovoltaica, a corriente alterna, ¿ok? En corriente alterna. Pero mira, fíjate, no necesitas, o sea, no hay un equipo que en este caso consolide todos los paneles que hay aquí. Ojo, esto no es un panel, chicos, ¿ya? Es la representación de un modelo de inversor, ¿sí? Para la energía llegada desde la central solar fotovoltaica hasta el punto de conexión de la central. ¿Ok? Entonces, actualmente, estos módulos, hasta puede haber más módulos fotovoltaicos, ¿ok? Y se consolidan en un solo inversor, ¿ok? Y así se ve, o sea, tú para tener una central solar fotovoltaica, que en este caso de 200 megawatts, si necesitas todos estos equipamientos, ¿sí? No es tan sencillo como el que vimos en una central de generación convencional, ¿ok? Quiero que se lleven esa idea a la casa, ¿ok? La generación solar fotovoltaica